Sí, muy buenas noches, Talía, Rodobaldo y también para toda nuestra teleaudiencia. Los números que va dejando la COVID-19 en Matanzas siguen siendo demasiado altos y demasiado tristes. Las imágenes que hemos visto en los últimos días nos remiten a un escenario cada vez más complejo que no estamos acostumbrados a ver en nuestro país y que ha puesto en tensión a todos, incluyendo las máximas autoridades de la nación y del territorio matancero, a las instituciones sanitarias, a los profesionales de la salud y a mucha gente que quiere ponerle fin a la estela de contagios y de muertes que la COVID-19 nos ha dejado, sobre todo durante las últimas jornadas. De ese escenario tan duro, tan difícil, lo mejor que ha salido para mí tiene que ver con esas ganas enormes de apoyar, de tender manos para ofrecer una ayuda gratuita, sin segundas intenciones, a nuestros hermanos matanceros. Da igual si la solidaridad proviene de la sociedad civil, o si es institucional, o si nació al amparo de una publicación en Facebook que muchos replicaron, como sucedió con los dueños de carros particulares que pusieron sus vehículos a disposición del traslado de cualquier cosa que haga falta en Matanzas, sin pedir gasolina ni dinero, porque Matanzas no está sola, o porque Cuba es una sola, que no es lo mismo, pero es igual. Que la Facultad de Matemática de la Universidad de La Habana sea la sede para recepcionar la donación de cualquier insumo que sea trasladado a Matanzas es tan importante como que de varias provincias del país se hayan ido los mismos jóvenes recién graduados que consagrados profesionales de la Henry Reef a poner rodilla en tierra junto a sus colegas y a favor de la vida en tierra yumurina. Y todos los ofrecimientos que se han hecho son bien recibidos. El del camarógrafo holguinero Eddie de la Pera, dispuesto a tomarle el pulso a la realidad matancera, y el del joven bloguero Claudio Peláez, que se ofreció a ir en bicicleta por La Habana, recogiendo las ayudas, porque Matanzas lo necesita y la solidaridad nunca sobra. Lo que sí sobra, amigos míos, es el oportunismo de los que nunca nos han querido bien y colman las redes sociales usándolo todo, hasta algoritmos robotizados, para hablar del fracaso de la dictadura, de la desidia gubernamental o del colapso del sistema sanitario cubano. Pero jamás han dicho nada, ni una palabra, de los médicos que salvan a millones y de las vacunas que han desarrollado soberanamente nuestros científicos, ni de un Estado y un gobierno que han permanecido a la cabeza del enfrentamiento, lidiando con todo, principalmente con la escasez o el desabastecimiento propios de una situación económica determinada en primerísimo lugar por el bloqueo de Estados Unidos contra nuestro pueblo. No es cuento de camino, no, sino que le pregunten a los integrantes de la Asociación de Cubanos en Reino Unido, que comunicó que el bloqueo les impidió recolectar $25.000 para la compra de jeringuillas e insumos médicos con tal de enviarlos a Cuba. Sucede que la plataforma online Crowdfunder UK dejó de aceptar las donaciones porque el manejo de los pagos está a cargo de la compañía estadounidense Stripe, sujeta a las regulaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, y hasta ahí las clases. En abril del pasado año, el Papa Francisco pidió la eliminación de todos los bloqueos que existiesen y que fueran condonadas las deudas a los países afectados por el coronavirus. Pero Donald Trump no es muy devoto que digamos, mucho menos de hacerle caso al sumo pontífice, y arreció el bloqueo con nuevas medidas. Pareciera una ironía, amigos, pero los mismos que hoy piden un corredor humanitario para Cuba y una intervención humanitaria para Cuba parecen olvidar que el gobierno de Estados Unidos lleva más de 60 años ahogando a este pueblo, que somos nosotros, por hambre y enfermedades, en nombre de la democracia y de la libertad que ellos propugnan. Ahora pretenden que se autorice el libre mercado de medicamentos libre de aranceles, y los medicamentos son necesarios, sí, mucha falta que nos hacen. Lo saben los que hoy tienen familiares enfermos y necesitados al menos de un analgésico, de una dipirona, por cualquier dolencia, no solo por COVID-19. Pero si tanto necesitamos un corredor humanitario, con vuelos de aviones con ayuda desde la Florida, ¿por qué no se restablecen los vuelos charter que Trump suspendió en agosto de 2020 para frenar los viajes de los propios estadounidenses? ¿Por qué en aquel momento la protesta tan benévola, tan bien intencionada, no llegó hasta la Casa Blanca? Y ahora, ¿por qué están apurados en gestar una intervención humanitaria en nuestro país? ¿Será de veras un alarde de buena fe? ¿Cuál es su apuro en solucionar los problemas de Cuba, o por qué no le exigen con la misma agilidad al actual gobierno de Joe Biden, que se ha dado el lujo de revisar con toda su calma las políticas de su país hacia el nuestro? Miren, están alzando su voz
quienes tal vez ni siquiera saben qué significa una intervención humanitaria, o quizás sí, y por eso lo hacen. Para los que no conocen de estos términos de asistencia, corredor e intervención humanitaria, tengo la definición precisa de la mano del máster en Ciencias Ernesto Moreira Sardiñas, profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de La Habana, y aquí se las comparto. En el caso de la asistencia humanitaria, nada obsta para que nuestro país pueda recibirla o para que la podamos pedir. De hecho, tenemos incluso legislación que canaliza eso, concretamente la resolución 166 de 2020 del Ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, que tiene su capítulo 3 dedicado a la recepción de donaciones y en la que se prevé las situaciones de desastre o de emergencia como una causal. Por consiguiente, no hay ningún óbice a recibir ayuda humanitaria. De hecho, el gobierno ha mostrado voluntad política en ese sentido y venimos recibiéndola a lo largo de toda la pandemia. En el caso del corredor humanitario, lo real es que no es algo que proceda en la situación actual de Cuba. Los corredores humanitarios están previstos para situaciones de ingobernabilidad, de conflictos armados, y son sobre todo para que a la hora de trasladar ayuda humanitaria a una localidad determinada no vaya a ocurrir un ataque contra ese transporte de ayuda, no vayan a ser saqueadas esas ayudas humanitarias. Entonces, en Cuba realmente ni hay una situación de ingobernabilidad, ni hay una situación de conflicto armado. Por consiguiente, un corredor humanitario no tiene ningún sentido en el contexto de esta situación que hay en Matanzas ahora. Y por el otro lado está la intervención humanitaria. La intervención humanitaria que sí debe ser rechazada de plano como opción, porque la intervención humanitaria implica uso de la fuerza contra el Estado del territorio en el cual está teniendo lugar la crisis. O sea, lo que se prevería sería una especie de derecho para la comunidad internacional en virtud del cual se podría intervenir en un lugar donde hay una crisis humanitaria y el Estado que controla ese territorio no es capaz o no le interesa resolver esa crisis. Por demás debe decirse que la intervención humanitaria es una institución que no ha cuajado en el derecho internacional vigente, no se ha propuesto y se ha intentado llevar a la práctica, pero al final no hay ninguna norma vinculante de derecho internacional que la ratifique. Por lo tanto, esa intervención sería una violación del derecho internacional. Y además, los casos en los que se ha intentado llevar a la práctica, de los que son un buen ejemplo, el caso de la intervención de la OTAN en Yugoslavia, han dejado un saldo de víctimas civiles, de destrucción, característicos de los conflictos armados, que en cualquier circunstancia de llevarse semejante cosa a la práctica, lejos de contribuir a resolver la situación epidemiológica que vive hoy Matanzas, la empeorarían considerablemente. Las gracias al profesor Ernesto por sus palabras. Más claro, amigos, imposible. Eso que están pretendiendo hoy para Cuba no es algo nuevo tampoco. Lo han usado en otros países y les ha servido. El profesor hablaba de Yugoslavia y yo pienso además en lo sucedido en Somalia, en Siria. Pienso en Libia, que en 2010, según datos de Naciones Unidas, era uno de los países del continente africano con mejores índices de desarrollo humano. Pero más de una década después, es un país que solo conoce el caos. Y le gestaron una intervención humanitaria para supuestamente proteger a la población ante las amenazas de ataque del régimen de Gaddafi. Le articularon un corredor aéreo para apoyar la intervención y por ahí mismo le entraron los bombardeos que hasta hoy no han hecho otra cosa que profundizar la crisis en esa nación. Al menos eso no es lo que yo espero para el país donde deseo que mi hijo crezca. Como también quiero y necesito que haya medicamentos para curarnos si nos infectamos con el SARS-CoV-2 y recursos suficientes para enfrentar esta pandemia que tiene nuestro mundo, no a Cuba, patas arriba. Eso es lo que queremos y se nos ha hecho difícil porque han fallado, como en todos los países del mundo, protocolos sanitarios específicos, pero también porque no se ha podido garantizar la permanencia en casa cuando los comercios están desabastecidos, es cierto, y porque hemos tenido que producir sí o sí, y eso ha llevado a aumentar la movilidad, y porque la irresponsabilidad y la indisciplina han sido otro talón de Aquiles para ponerle coto a la pandemia. Todo eso es cierto, las causas son diversas, y en un escenario tan complejo no era de extrañar que la contrarrevolución hiciera suya una campaña mediática para desatar un clima de ingobernabilidad en el país y apostara
incluso por la intervención humanitaria. Claro, nuestros números no tienen nada que ver con los de otros lugares que no han tenido que lidiar con ese tipo de propuestas, aunque se las hayan visto mucho más negras con la COVID-19, y por eso incluso han tenido que elegir entre salvar a un joven o a un adulto mayor. Y estoy pensando no en lugares muy lejanos, estoy pensando, por ejemplo, en Brasil y en Estados Unidos, por solo citar esos ejemplos. En ninguno de esos sitios se alienta el desaliento y el caos. Para ninguno de esos sitios hay solicitudes de intervención humanitaria, y para Cuba sí. Qué diferencia con nosotros, ¿verdad? Miren, esa falsa bondad no nos sirve. Si quieren ayudar, que pujen por quitar el bloqueo. Y si quieren enviar ayuda, que usen los canales establecidos a través de nuestras embajadas y consulados, como las han usado varias instituciones, organizaciones, movimientos sociales y personas naturales, gracias a los cuales hemos recibido medios de protección, determinaciones de diagnóstico de PCR y transportadores de muestras, ventiladores pulmonares, jeringuillas, agujas y alimentos, y adicionalmente se han donado $1.504.000 en efectivo, según datos ofrecidos al sitio Cuba Debate por el Ministerio de Comercio Exterior. Viéndolo así, lo más probable es que esa vacuna que usted a lo mejor ya recibió en su hombro, fue administrada con una jeringuilla que donó algún amigo de Cuba, un amigo de verdad, recíproco con esa solidaridad que los cubanos hemos puesto de moda en este mundo. Uno de esos amigos que no desean para nuestro pueblo otra cosa que desarrollo, progreso, seguridad y sobre todo paz, pero nunca odios ni levantamientos y mucho menos guerras fratricidas. Lo que sucedió hoy en San Antonio de los Baños, en Palma Soriano, incluso aquí en La Habana, no fue casual. Hubo incluso quien pidió fuego en redes sociales, y ese fuego, en medio de la crisis, no es reflejo de interés y amor por Cuba, y mucho menos por nuestras familias, por más que ahora quieran adornarlo con palabras más bonitas. Y hay que decirlo también. Tampoco fue casual la respuesta de nuestro presidente, Miguel Díaz-Canel, recorriendo a pie las calles con el apoyo mayoritario del pueblo, un pueblo que sabe que el momento es crítico, sí, que tiene conciencia también de lo que significa la revolución para todos nosotros. Hemos visto los testimonios en este noticiero. Un pueblo que desea el fin de la pandemia y también del bloqueo, y que está dispuesto a defender a su patria de todos los que intenten usarla como pedestal para levantarse sobre ella. Y con esos, amigos míos, no nos entendemos. Muy buenas noches para todos.